Nos metemos en el tema, ¿no? En el tema del momento, porque la verdad que si uno prende la tele, agarra un diario, lo primero que ve es lo que está pasando en Bolivia. Es esta situación realmente increíble a esta altura, ¿no? Ya podemos decir como que por qué siguen pasando estas cosas. Un golpe de Estado que ocurre en Bolivia de una manera bastante particular, inclusive, con muchas renuncias, bueno, obviamente con la renuncia principal de Evo Morales por un pedido de fuerzas policiales y Ujú. con una situación de caos generalizada. Bueno, situación realmente bastante complicada. Vamos a tratar de darle un poco de luz a todo esto y por eso ya lo tenemos en línea a Gabriel Merino, que es el doctor en Ciencias Sociales e investigador del CONICET. Gabriel, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Un gusto hablar con ustedes. Igualmente para nosotros, gracias por atendernos. Bueno, a ver, este golpe de Estado realmente a mí me pone como sin entender nada de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Es como que digo, otra vez golpes de Estado, por ahí distintos, pero ¿cómo podemos explicar todo esto? Bueno, digamos que la región últimamente, en los últimos años, viene sufriendo un proceso de inestabilidad creciente. La inestabilidad creciente tiene que ver con muchos factores. Uno, que el mundo está convulsionado, está en plena transición histórica espacial, que la potencia en declive de Estados Unidos viene afirmando desde hace muchos años, incluso en sus documentos públicos, que es fundamental el control de la región en su disputa con China y con Rusia. James Clapper, uno de los asesores principales de Trump, ya en el 2010-2011 escribía en el informe de amenaza de seguridad nacional para el Senado de Estados Unidos que la UNASUR, que el liderazgo de Brasil, que los aires que soplaban en la región eran una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, valga la redundancia, que por lo tanto había que emprender acciones. Recordemos también que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijo que está más viva que nunca la doctrina Monroe. La doctrina Monroe, recordemos que es la doctrina según la cual se establece que América es para los americanos, y con eso quiere decir que ninguna potencia extranjera puede expandir su espacio de influencia, siempre que sean potencias extranjeras que sean contrarias a los intereses norteamericanos. Por ejemplo, esa doctrina obviamente no se aplica en el caso de Malvinas, entendiendo que Gran Bretaña es aliado, es parte de ese, del poder del poder aliado a los Estados Unidos, pero sí cualquier potencia extranjera, y que aparte cualquier gobierno que amenace la seguridad o los intereses estratégicos norteamericanos tiene que, por lo tanto Estados Unidos tiene que hacer valer sus intereses. Entonces ahí la región tiene una presión enorme, que podemos ver mil casos y ejemplos de esa presión en los últimos tiempos. De hecho, a principios de este año hubo un intento de invasión sobre Venezuela, y invasión sobre Venezuela que paradójicamente fue frenada por el vicepresidente de Brasil, aunque avalada por el presidente de Brasil. Hamilton Mourão, el vicepresidente que representa la Fuerza Armada en Brasil, dijo no podemos avalar semejante situación. Y después, los factores internos en Bolivia, recordemos, a ver, el líder de la oposición del golpe cívico militar policial, recordemos que es Camacho, es uno de los herederos de la familia que perdió el monopolio del gas en Santa Cruz, el monopolio privado del gas en Santa Cruz, cuando fue el proceso de nacionalización de los hidrocarburos de Bolivia, ¿no? Proceso que fue fundamental para explicar el milagro económico de estos años en Bolivia, que viene creciendo al 5% hace 13 años. Entonces, son intereses, las 4 o 5 familias que en alianza con empresas extranjeras dominaban la economía de Bolivia, y que perdieron ese dominio, ese control, esa influencia en los últimos años, son las que hoy protagonizan los golpes, las situaciones de inestabilidad, y tratan de recuperar el control de los países, el control de los recursos naturales, tratan de avanzar en destruir el Estado de Derecho o los procesos democráticos ahí donde no favorecen, donde no le favorecen a sus intereses esas democracias, y bueno, están tratando de recuperar
el control de la región. En el caso de Bolivia es completamente claro, pero también en otros países. Podemos ver en Ecuador mismo, que también está muy convulsionado, que Lenín Moreno, cuando la propuesta que hace, que lo que hace es estallar el proceso popular y sobre todo indígena, que fue el aumento de combustibles, en realidad detrás había también un proceso por el cual se le daba un conjunto de privilegios a los sectores más pudientes, al sector financiero, a los grandes vaqueros y familias tradicionales del Ecuador, y pretendían financiar esa transferencia de ingresos aumentando el precio del combustible y los impuestos a los más pobres. Es decir, hay una convulsión en la región muy fuerte, donde las élites económicas, donde el establishment tradicional, establishment blanco y que además es muy racista, en alianza con Washington y ciertos sectores de Estados Unidos, porque Estados Unidos es muy heterogéneo, hay distintos sectores, pero ciertos sectores del establishment de Estados Unidos, del complejo industrial militar, que quieren recuperar la región, están actuando en conjunto para recuperar esa influencia regional, esa influencia sobre los recursos naturales, y en el medio se lleva un puesto el Estado de Derecho porque entienden que ese Estado de Derecho no los beneficia, como ya pasó tantas veces en la región en su historia, lamentablemente. Ahora, y en este caso, por ejemplo, que le piden la renuncia, digamos, yo comparaba esto, ¿no? A diferencia de golpes de Estado que han sucedido antes, donde llegan los militares, sacan del poder al gobierno de turno y se instalan. En este caso, le exigieron la renuncia a Evo Morales, pero no se hicieron cargo del gobierno. Y atrás de esto, la renuncia de Evo Morales, de su vice, Álvaro García Linera, y de toda la línea sucesoria que queda solamente en un segundo vicepresidente del Senado, que en este caso es un hombre de la oposición. Digamos, ahí queda como que le dejan el lugar a que los opositores agarren el poder. Sí, esa es la idea, para que no sea tan brutal, porque si se asumirían otra vez los militares de forma directa, sería un mamarracho ya. O sea, se quería tan desnudo el golpe de Estado, pero tan fuerte sería esa imagen, que están intentando por todas las formas que sea un opositor, como bien vos decís, una figura de la oposición política, los partidos políticos opositores, que agarren el control del gobierno de forma transicional. Hay que ver si logran, si ese sector de opositores toman, porque también hay muchas presiones, porque también saben mucho que van a quedar manchados para la historia. Saben también, obviamente, que hay muchos intereses en juego. Entonces, hoy por hoy está esa situación de cefalía, esa situación de no se sabe para dónde, porque también que agarre Camacho el poder es una vergüenza total, porque ni siquiera fue candidato a nada, ni obtuvo ningún voto, es simplemente un sector, digamos, de mucho poder económico de Santa Cruz de la Sierra, que insisto, es uno de los herederos del imperio del gas que antes monopolizaba el gas en Santa Cruz de la Sierra y participaba de ese negocio junto con empresas extranjeras, que fue por proceso de nacionalización, se le rompió ese monopolio y esos privilegios, y que hoy aparece con la Biblia tomando la casa de gobierno de Bolivia, pero que se asumiría también él, sería otro mamarracho total a esto que ya quedó a todas las claras que es un golpe. Un golpe, a ver, hay distintos formatos del golpe de Estado. No, o sea, puede ser el militar clásico tomando los militares de forma directa del gobierno, o un golpe cívico-militar en una combinación, un golpe económico cívico-militar, digamos, hay muchas formas. Por un golpe en realidad es un golpe para cambiar la correlación de fuerza de un Estado por vías por fuera de la cuestión democrática. Después sí se pueden dar lo que se llaman insurrecciones populares, cuando se levantan millones de ciudadanos reclamando por una cuestión, que no sería el caso, porque eso sería es otra cosa, que tampoco es golpe, es una insurrección popular. Si vos tenés golpe, con su distinto formato. Ahora, lo que estamos viendo, y lo paradójico del caso de Bolivia, es que se empieza a parecer mucho a los golpes más tradicionales, ¿no? Que eran directamente con involucramiento militar, porque en realidad el que dispara el golpe
cuando todo parecía encauzarse de una forma democrática, aunque medio tirada de los pelos por parte de la oposición y de la OEA, pero democrática, porque Evo Morales había aceptado, bueno, hagamos otra vez las elecciones. Claro. O sea, se había aceptado ir a un proceso democrático, aunque él había sacado la mayor parte de los votos, y aunque el informe de la OEA sea, y hay que leerlo, pido por favor que lean ese informe de la OEA, porque es bastante mamarrachesco, e incluso dice que Evo Morales ganó sin dudas los comicios, pero bueno, hay algunas irregularidades en algunos puntos, y desde ahí no hay muchas pruebas presentadas, es bastante, digamos, malo. Así todo, Evo Morales, yo creo que al sentirse encerrado, ¿no?, dijo, bueno, vayamos otra vez a elecciones, y lo que hizo las Fuerzas Armadas, es decir, cuando él dice vamos otra vez a elecciones, le recomienda la renuncia, con la policía amotinada, con uno de los parientes de Evo Morales secuestrados, de distintos ministros secuestrados, prendiéndole fuego a las casas, o sea, amenazándole la vida no solo a Evo Morales, sino algo mucho peor, lo que hicieron de tipo mafioso, que es secuestrar a los familiares, y ir a las casas de los familiares, o sea, de tipo mafia pura. Entonces, y eso fue lo que dispara del todo el golpe, porque no quieren la elección, o sea, quedó demostrado, porque se dispara el golpe cuando Evo Morales acepta, a pesar de las irregularidades del informe presentado por la OEA que responde, ¿no?, a los Estados Unidos y a los gobiernos de derecha de la región, acepta ir a elecciones nuevamente, dice, bueno, vamos a entrar a las elecciones, como saben que nuevamente gana Evo Morales, porque ese es el tema. Evo Morales es imbatible en las urnas por el milagro económico y social que se produjo en Bolivia en estos 13 últimos años. Claro. Entonces, como sabe que Evo Morales gana, dicen, no, hacemos el golpe. Eso fue lo que se disparó. Aparte quedó completamente demostrado. Uno puede decir, bueno, hubo algunas irregularidades en el proceso electoral. Bueno, muestren, hagan las pruebas y se puede... Es más, la forma de resolucionar eso era hacer un comicio específico en esas zonas donde se detectaron las irregularidades. Que, a ver, las irregularidades presentadas en el informe de la ERA, si no recuerdo mal, ahora no lo tengo en la mano, pero era del 0,23% de los votos totales. Ahí hubo irregularidades. Claro. Ahora, ¿y cómo ha reaccionado la gente, no? Porque sabemos que hubo algunas reacciones de apoyo, y vos estás hablando justamente de la mejora económica y social que tuvo Bolivia durante todo este tiempo, y el apoyo también en los votos, porque en todo golpe de Estado generalmente hay un apoyo popular, mínimamente hay un apoyo popular. En este caso, la gente, ¿cómo está reaccionando, digamos? ¿O ves que va a reaccionar, que va a salir a la calle? Bueno, se está produciendo muchas cuestiones en el Alto, está difícil chequear toda la información, pero está muy difícil chequear toda la información, pero hay un montón de acciones de procesos de levantamiento en el Alto. De hecho, en el Alto se cortó la luz anoche, a propósito, ¿no? El Alto es una zona... Es como si fuera el conurbano de Buenos Aires, para que se entienda, es otra ciudad, pero es una ciudad que queda ahí al lado de La Paz y es parte de ese gran aglomerado urbano que conforma La Paz y el Alto, y donde están los sectores populares. Entonces ahí hay una fuerte disturbios, levantamientos. A ver, Evo Morales igualmente decidió, frente a la situación de ir a posiblemente una guerra civil, a la que se estaba apostando, que destroce Bolivia y destroce todas las mejoras de estos últimos 13 años, una situación a lo Libia, Siria, ¿no? Venezuela, aunque en Venezuela todavía no llegó a ese nivel tan agudo de guerra civil, pero a ese nivel de desquicie. Lo que sí hizo, bueno, está bien, yo me corro de eso. O sea, prefirió, como acá se dice, ¿no?, el tiempo en lugar de la sangre. Así que creo que eso evitó que de forma inmediata se desate el baño de sangre. Lo que pasa es que también se ve que hay un montón de sectores indígenas, campesinos, obreros, populares en general, que no se van a dar por vencidos, ni se van a rendir ante la consumación del golpe. Entonces, bueno, hay que ver cómo se canaliza eso, qué va a pasar. Insisto, en el Alto y en La Paz había disturbios. De hecho, la policía, que se había amotinado contra el gobierno legítimo de Bolivia, o sectores de la policía, no toda la policía, esa misma policía empezó a pedir ayuda de todos los departamentos, y sobre todo de Santa Cruz, que es el núcleo de los golpistas,
empezó a pedir ayuda de todos los otros departamentos para que lleven efectivos hacia La Paz, para reprimir violentamente, ¿no?, a los sectores que se subleven contra el golpe. Entonces, bueno, todavía no puedo decir mucho más que eso. Sé que había muchos así procesos de levantamiento, de cortes, de lucha por los sectores o favorables a Evo Morales. Evo Morales corre riesgo de ser metido preso, digamos. Sabemos que hay, inclusive desde México, ya el apoyo para que, en caso que necesite asilo político, ahí tiene un lugar, pero ¿corre ese riesgo? ¿Hay posibilidades que pueda ser detenido? Y por sectores sí parapoliciales, que son los que protagonizan la fuerza de choque del golpe, no de forma legal. Claro. De hecho, de forma legal fue... Miren cómo pasó, ¿no? Empezó a correr y Camacho dijo que había una orden de detención a Evo Morales y que lo estaban buscando en Cochabamba, ¿no? En Chapare, en su terruño original, una zona campesina, indígena. Bueno, que lo estaban buscando. Y que los militares lo estaban buscando y que lo estaban buscando. En realidad eran estos grupos parapoliciales y paramilitares, porque el propio jefe de la policía salió a decir que no, que eso no era verdad, que no había ninguna orden de detención. De hecho, en todo este proceso hubo una cantidad de detenciones, y no se detuvo a la presidenta, ¿no?, del Tribunal Electoral Superior. Bueno, es mentira, no una detención, un secuestro, porque no hay órdenes judiciales sobre eso. Esos son grupos parapoliciales, paramilitares, fuerzas de choque del golpe, que están deteniendo, como están deteniendo a familiares, etcétera, y pueden detener a Evo Morales. Y no se va a hacer mediante... No va a haber una aprehensión legal, lo que puede llegar a haber es un secuestro. Bien, y esta, ¿cómo reaccionar, ¿no?, desde los países que inclusive hace 2 días celebraban la liberación de Lula en Brasil, reunidos como para seguir trabajando en conjunto, y ahora con esta situación tan diferente? ¿Cómo reaccionar para poder mantener que los gobiernos sean constitucionales y poder apoyar, en este caso, a Evo Morales y al pueblo boliviano? Bueno, yo creo que si hay algo que disparó y aceleró el golpe, y por eso el no a las elecciones en Bolivia, de los golpistas, impedir un nuevo proceso electoral, acomodó el lugar y que renuncia como sea Evo Morales ahora, era hacerlo antes de la asunción de Fernández, en Argentina. Eso era fundamental para ellos, ese timing. Porque ellos entendían que con la asunción de Fernández en Argentina iba a cambiar aún más el escenario regional, se iba a neutralizar el poderío y la influencia de Brasil por el peso específico que también tiene Argentina, y que eso podía favorecer a que se normalice la situación en Bolivia y que vaya a un proceso electoral normal. Entonces, bueno, yo creo que esa es una razón. Ahora, ¿qué hacer con los hechos que se presentan? Por lo que yo estuve observando, hablando con algunas personas, se está coordinando una acción con México, se está coordinando una acción del Grupo de Puebla. Obviamente va a haber una condena regional y mundial al golpe. Lamentablemente los gobiernos de derecha de la región hacen como si el golpe no hubiese ocurrido, una cosa increíble, por todo los datos que pusimos sobre la mesa y contamos. El gobierno argentino tiene una posición vergonzosa, que hace acordarse, ¿no?, o rememorarse a los años más terribles de la región y de la Argentina. Y bueno, lo que se está viendo es si ese repudio internacional promovido por el Grupo de Puebla y una presión institucional, va a haber una presión sobre la OEA de cómo se puede permitir este golpe de Estado, ¿no? Va a haber una presión desde distintos lugares y para ver si se puede normalizar algo la situación de Bolivia y encauzar algo en términos institucionales. Creo que hasta ahí
lo que van a poder accionar. También es muy difícil desde Argentina, los sectores políticos afines a Fernández, o el propio Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que puedan hacer algo al todavía no ser presidentes. Insisto, creo que eso fue un factor fundamental para acelerar el golpe, que sea antes del 10 de diciembre, por el recambio político que se producía en Argentina. El doctor Gabriel Merino, muchísimas gracias por este rato con nosotros. Un fuerte abrazo. Igualmente, hasta siempre. Gabriel Merino, doctor en Ciencias Sociales e investigador del CONICET, hablando sobre todo lo que está pasando en Bolivia y también en el resto de América.